Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar acerca de 4 pasos claves que necesitamos conocer o tener muy claros cuando estamos pensando en comprar nuestra primera vivienda. La experiencia de comprar por primera vez una vivienda, bien sea una casa o un apartamento, es una de las más especiales en la vida de cualquier persona, no importa si es para vivir en ella o por inversión. Es además una decisión determinante, por lo que se recomienda tener en cuenta varios puntos claves de carácter financiero, comercial y legal. Así como también se debe hacer una rigurosa investigación y tener muy claros los objetivos en cuanto a las características de la propiedad que se quiere adquirir. Para tomar la decisión más acertada hay que tener en cuenta varios elementos, como el tipo y las características de la vivienda, o sea, lo que les comentaba ahorita, el presupuesto, la posible financiación y la valorización a futuro. Todo esto obviamente con el objetivo de poder hacer la mejor negociación posible. Igual, todo esto no significa que este proceso tenga que ser largo, dispendioso o muy complejo, pero sí se debe tener presente que es una compra decisiva para nuestro futuro a mediano y largo plazo. Voy entonces a explicarles de una manera muy sencilla y muy breve cada uno de los pasos claves que tenemos que tener presentes a la hora de comprar nuestra primera vivienda. Primero, definir un presupuesto. Ese es prácticamente el punto de partida de cualquier proceso de compra de vivienda, porque nos permite analizar de manera mucho más precisa el tipo de vivienda a la que podemos acceder y el tipo de vivienda que nos está ofreciendo el mercado inmobiliario con nuestro presupuesto. Además, esto es muy importante para poder determinar si nos da para comprar de contado o si, como la mayoría de las personas, necesitamos de financiamiento. ¿Cuánto necesitamos? Si es que nos aplican subsidios, los del gobierno, los de las cajas de compensación, o si es que definitivamente no nos aplican ningún subsidio. Y finalmente poder determinar cuánto necesitamos tener para nuestra cuota inicial. En este punto también es vital poder definir la capacidad de pago. Es un cálculo muy sencillo y a grandes rasgos se trata básicamente de definir los gastos y los ingresos de la persona o la familia. Por ejemplo, si nos ganamos 1.000.000 de pesos, lo multiplicamos por el 30% y eso nos da 300.000 pesos. Eso lo que significa es básicamente que nosotros podemos pagar una cuota máxima de 300.000 pesos al mes. Y esa recomendación la hacen básicamente porque ellos consideran que al sobrepasar nuestra capacidad de pago del 30% podemos comenzar a asfixiar mucho nuestras finanzas personales, llevándonos a un punto de no retorno en el cual ya no podamos cumplir con los compromisos mensuales y terminemos perdiendo todo lo que estamos pagando. Aún así, como ya lo he dicho en otros videos, como por ejemplo en el video de la trampa del crédito hipotecario, del cual les dejo el link en la tarjeta, lo pueden buscar en la descripción o directamente en el canal. Me perdonan la calidad porque es uno de los primeros videos que hice. En mi opinión, existen personas con una capacidad de pago mayor al 30% de sus ingresos mensuales. Esto porque tienen niveles de gastos muy bajos mensualmente, por lo cual les da pues para pagar una cuota mayor al 30% de sus ingresos, pero básicamente el banco o la entidad financiera les pone esa barrera del 30%, lo cual limita también su posibilidad de acceder a un bien de mayor valor, pues porque no le van a prestar porque supuestamente no tiene para pagar una cuota mayor. En la actualidad, muchos bancos y portales inmobiliarios tienen calculadoras que permiten proyectar la cuota que uno puede pagar mensualmente de acuerdo a los ingresos, y también permite proyectar la deuda a 10, 15 o 20 años. Entonces es una herramienta muy útil que les recomiendo que utilicen para que hagan sus presupuestos, para que tomen la mejor decisión y no terminen tampoco pagando un apartamento o una casa 2 y 3 veces en intereses. El segundo paso que deberíamos de tener claro es el tema de la financiación. Esto evidentemente después de haber definido el presupuesto para la vivienda. Por lo general, la mayoría de los bancos piden tener mínimo el 30% del valor total de la vivienda. Eso sí es un crédito hipotecario tradicional. Sin embargo, también hay que decir que hoy en día existen distintas alternativas, como por ejemplo el leasing habitacional, el cual presta incluso hasta el 90% del valor de la vivienda. E incluso en el crédito hipotecario tradicional existen a veces variaciones entre una entidad financiera y otra. Entonces también hay que revisarlo muy bien, pero digamos que para tener ese valor como global en la cabeza es por lo general el 30%. Comprar sobre planos tiene por lo general la ventaja de que al final, cuando la constructora o la inmobiliaria entrega el proyecto, se gana la valorización. Sin embargo, hay que tener presente que esto no siempre es así, porque la vivienda, así como cualquier otra inversión, conlleva un riesgo. De hecho, el sector inmobiliario, aunque no lo parezca, es considerado por muchos inversionistas como un sector de alto riesgo. Y es que aunque muchas personas tienen en su cabeza un falso mito de que todas las inversiones en propiedad raíz se valorizan, que son la mejor inversión porque siempre suben de precio, cuando uno se va a la realidad, esto no es así. Ni todas las propiedades se valorizan, e incluso hay algunas que bajan su precio, ya sea porque el sector se vuelve inseguro, porque se vuelve muy denso para vivir, porque la movilidad se vuelve muy compleja. Entonces no todas las inversiones en propiedad raíz son inversiones seguras. Antes de continuar, quiero pedirles que le den like al video, pero sobre todo que se suscriban al canal para que puedan apoyarnos en este proyecto y poder nosotros así seguir generando contenido. Y antes de comprometerse o firmar un contrato de promesa de compra-venta o entregar dinero
a una constructora o a una inmobiliaria, asegúrense o de tener el 100% del dinero para pagar el apartamento o de tener el crédito preaprobado con el banco. Y eso porque también hay muchas personas que compran en caliente, entonces van por ejemplo a una de estas ferias inmobiliarias y hay constructoras o inmobiliarias que les dicen que si pisan el apartamento con 1, con 2, con 3, con 5, con 10 millones de pesos, con lo que sea, les hacen un súper descuento. Y muchas de estas personas ni siquiera tienen un crédito preaprobado, dan esta plata, pisan los apartamentos, luego pasa algo, el banco no les aprueba el crédito y nada, se embalan y por lo general estos contratos de compra-venta tienen cláusulas que causan penalidades y se retiran pues de la compra. Entonces no solamente a veces pierden la plata que han dado, sino que tienen que pagar mucho más por estas cláusulas. El tercer punto a tener en cuenta es el futuro, y es que a la hora de comprar una vivienda se debe evaluar muy bien el lugar en donde se va a invertir o a vivir, y se deben de tener en cuenta aspectos como la cercanía a colegios, zonas verdes, vías de acceso, la seguridad, el transporte y el futuro desarrollo de todo ese sector, porque de todos estos elementos depende o no la valorización de ese inmueble. Asimismo, el valor agregado es fundamental. Si por ejemplo la vivienda tiene, no sé, un estudio o una terraza, todos esos elementos van a ayudar a su valorización a futuro. De hecho, muchas estadísticas dicen que los apartamentos que más se valorizan son por ejemplo los que tienen terrazas en esos primeros niveles, porque cuando se va a comprar estos apartamentos la terraza se vende a un menor precio que el metro cuadrado del apartamento, o sea del interior, y nada, al final cuando el propietario lo va a vender unifica los metros cuadrados de la terraza y del apartamento y ahí se genera como una ganancia extra en estos apartamentos. El cuarto elemento es la legalidad. Por ejemplo, para viviendas usadas, sí siempre es mejor ir de la mano de un asesor o un abogado que sepa del tema, porque no vea mucha gente por ahí comprando viviendas usadas simplemente solicitando un certificado de libertad y tradición. En cambio, con un asesor o un abogado, por experiencia propia, ellos siempre solicitan o indagan más bien la documentación de por lo menos tres dueños anteriores de la propiedad. Además te asesoran pues como en todo el paso a paso de la compra de la vivienda, en la elaboración del documento de promesa de compra-venta. Entonces nada, cuando uno compara realmente lo que cobran ellos versus la tranquilidad que da ese acompañamiento, realmente es una cantidad ínfima. Y para la vivienda nueva también es muy importante revisar la tradición del constructor, de la constructora, de la inmobiliaria, revisar que el proyecto sí esté respaldado por una fiducia, o sea que la plata no se vaya directamente al constructor, sino que vaya al banco, revisar el tema de las licencias, que sí las tenga, que estén aprobadas, y el tema de las especificaciones. Y cuando me refiero a especificaciones, me refiero a, por ejemplo, materiales de pisos, de paredes, enchapes de baños, materiales de cocina, de closets, de puertas, de ventanas, zonas comunes, en fin, saber qué referencias son, si por ejemplo el baño me lo enchapan completamente o solamente la cabina, a qué altura son las puertas, en fin, todo esto es muy importante tenerlo claro y escrito, porque los vendedores por lo general trabajan por comisiones, entonces a veces con tal de ganarse una comisión prometen el cielo y la tierra y cuando uno va a revisar los apartamentos a recibirlos, pues resulta que no tienen tal cosa o que yo estaba esperando que mi cocina fuera en cuarzo y resulta que el mesón es en acero inoxidable. Todo esto hay que tenerlo muy claro. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, por favor denle like, si tienen algún comentario comenten, pero sobre todo suscríbanse al canal. A ustedes no les va a costar nada y nos van a ayudar muchísimo con este proyecto. En este canal estamos generando contenido acerca de finanzas personales y economía en general.